Buenas noches, estimado docente de la asignatura de Derecho Registral. Nuestro grupo está conformado por Marcela Navas, María Victoria Sequeira, Dani Rodríguez y su servidora Vanessa Céspedes. Nosotros elegimos la metodología de Zoom para poder abordar lo que es nuestro examen final. Y nosotros vamos a proceder a contestar las preguntas que usted asignó de manera oral por medio de una explicación breve. Para iniciar nuestro examen, me gustaría iniciar con explicar qué es el derecho registral. El derecho registral es el conjunto de normas o reglas que se disponen en nuestra legislación nicaragüense mediante la Ley 698 a regular de manera eficaz todo lo que es el registro de los derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles. Además de esto, trata de controlar los efectos que de esto emanan y trata de controlar también la manera en la que se procede en cada registro. En pocas palabras, el derecho registral es esta parte del derecho que se encarga de dar constancia de la existencia de los derechos reales. A lo largo de este módulo hemos aprendido también de que existen diferentes organizaciones que se tratan entre sí y coadyuvan para controlar la manera en la que funciona cada registro. Uno de ellos es la Dirección Nacional de los Registros. Esta Dirección Nacional es una institución organizada de manera administrativa que se va a dirigir conforme al criterio de la Comisión Especial de los Registros. Dentro de sus funciones está presentar de manera anual un presupuesto de cada registro y ahí también recomendar a la Comisión de los Registros ante la necesidad de registros una forma de emplear o crear más secciones que contribuyan al orden de las inscripciones de los derechos reales. También propone o recomienda la ejecución de acuerdos que se llevan dentro de cada registro. Cuando nosotros hablamos de las normativas que se encargan de velar por la seguridad de las inscripciones, encontramos la 920, que es la ley de tasas. Esta ley de tasas surge ante la necesidad de controlar los precios que se pagan por cada servicio, ya que antes eran desproporcionados a lo que se buscaba. Mediante esta ley, que tiene como objetivo regular las tasas registrales, también encontramos ejemplos claros de la manera en la que ellos se desempeñan, ya sea dentro del registro público inmueble, mercantil o de garantías mobiliarias. Para poderse constituir un comerciante como tal o una empresa, deben de pagar ante el registro mercantil la cantidad de 300 córdobas. De igual manera, para poder inscribir títulos supletorios, tienen que pagar 3 córdobas por cada 1000 para poder inscribir pues ese título. Es preponderante aclarar de que en el artículo 5 de esta ley hay una sección que dice otras tasas y se deja inconclusa. Es por eso que nosotros planteamos de que de existir una reforma a esta ley, se tomara en cuenta todos aquellos contratos atípicos que la ley no regula, ya que al momento de inscribirse, tanto para el registrador como para la persona que solicita servicios, viene siendo un dolor de cabeza. Es por eso de que nosotros revisamos y analizamos esta ley y hay ciertas lagunas jurídicas que se podrían llenar. Como esta ley nació de manera precipitada, también se crea una circular, que es el acuerdo número 163, en el que se regula esta ley. Y el objetivo principal es homologar o aclarar ciertas lagunas existentes en cuanto al valor de las tasas. Por medio de esta circular, nosotros encontramos que al registrador se le reviste del poder para poder calificar los documentos objetos de inscripción y autorizar en este sentido el acceso de los mismos al registro. Hay situaciones que se presentan al momento de inscribirlos y se tienen que convalidar. Para poder convalidarse, tiene que existir ciertas circunstancias, como por ejemplo la suspensión del instrumento público, la denegación, el traslado por incompetencia o el pago indebido. Así como nosotros hemos
desarrollado diferentes conceptos de derecho registral y derivaciones, también nosotros ejemplificamos por medio de asignación suya, ejemplos que nos permiten aprender o tener una mejor comprensión de lo que son los procesos de inscripción. Es por eso de que uno de los ejemplos era que si una persona acudía a nosotros para poder registrar o inscribir una propiedad, nosotros ¿cómo lo haríamos? Si fueran 3 personas diferentes, una de Jinotega, una de Riva o una de Managua. Primeramente se le dice a cada cliente que necesita otorgarnos un poder especial de representación. Ese poder especial no puede hacerlo el abogado como tal, sino que debe de hacerlo otro, para que ese poder nos revista de competencia para poder inscribir dicha propiedad. Primeramente, luego de obtener ese poder de cada cliente, me voy a dirigir a la alcaldía del departamento donde se ubique la propiedad a inscribir y voy a solicitar una solvencia municipal. Por medio de esa solvencia municipal, yo me voy a dar cuenta si la propiedad está libre de impuestos, si tiene que pagar los impuestos, y de esta manera irle informando al que va a comprar y también informarle a mi cliente de las necesidades o requerimientos que debemos de realizar. Luego de eso, después de obtener esa solvencia, tengo que ir a obtener o a solicitar un certificado catastral. Para obtener ese certificado catastral, yo debo de llevar una escritura antecedente y la escritura original, en donde también debo de acompañarla con las cédulas de identidad del enajenante y del adquiriente para que no tengamos ningún atraso. Esa constancia de avalúo hace permisible de que cada cliente enajene su propiedad para revelar el valor real de ella. Luego de que se me otorga el comprobante de pago de esa solicitud, vamos a obtener en sí la legalidad y la orden del proceso de boletaje. Cuando yo tengo cada boleta, yo la introduzco o la inserto en mi escritura actual y debo de acudir al registro público de cada propiedad, en donde me van a hacer pagar en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia y me van a entregar una minuta. En esa minuta se va a referir el pago, el servicio que yo estoy solicitando y me va a dar la autorización de acudir a la ventanilla de inscripción para que el registrador me otorgue nuevos datos registrales sobre cada propiedad y de esta manera cada cliente obtiene pues lo que solicitó. Ahora vamos a escuchar el desarrollo del resto del examen por parte de mi otra compañera o compañero. Bien, en cuanto a la definición del SINARE y sus funciones, tengo bien manifestar, este es el Sistema Nacional del Registro y dentro de sus funciones tenemos lo siguiente. Garantizar la seguridad jurídica registral en sus fases de procedimiento documental o material y publicitario, también agilizar los procedimientos relacionados a la inscripción y cualquier otro procedimiento nacional, unificar los procedimientos registrales, dando coherencia y unidad en el ámbito nacional, en el sentido de que de la misma forma que se puede inscribir un determinado acto jurídico en el registro de la propiedad inmueble y mercantil de Managua, por ejemplo, se puede realizar en los diferentes departamentos. Facilitar al usuario los trámites de inscripción y de publicidad registral a través de la modernización. Propiciar la seguridad jurídica de créditos garantizados con bienes inmuebles o muebles asegurando su recuperación y garantizar el funcionamiento e infraestructura técnica y operativa del Sistema Integrado de Información de Registro y Catastro. Igualmente a través de la tecnología y la modernización de los medios adecuados para que la inscripción de los diferentes instrumentos legales sea eficiente. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo primordial de la Ley 698 es crear, regular también, organizar y más que todo darle un funcionamiento al régimen administrativo de los registros públicos en el Sistema Nacional de Registro. Por medio de esta ley es posible observar que se regulan oficinas registrales, personal registral y la administración de todos los libros que se llevan en el registro. Anteriormente, el registro solo estaba comprendido por el registro de la propiedad
el registro de hipotecas y el registro de personas. Sin embargo, esta nueva ley vino a derogar muchas disposiciones anteriores y delega nuevos aspectos al sistema normativo o al sistema de registro. Hoy en día, gracias a esta ley, se instruye a los registradores un mejor proceder y controla todos los aspectos registrales bajo inscripción, bajo principios como la inscripción, la publicidad, entre otros. Ahora la ley 698 ha contribuido a la modernización del sistema registral con un conjunto de diferentes normativas y acuerdos en relación al control de los registros mercantiles, los registros mobiliarios y los registros relacionados al estado civil de las personas, garantizando la seguridad jurídica sobre los derechos reales, por ejemplo, también anotaciones preventivas, constituciones de sociedades anónimas, entre otros. Es preponderante mencionar que con el nacimiento de esta ley se observa el nacimiento de dos grandes principios, como son el de la publicidad y la especialidad. Se llenaron varios vacíos y se cerraron las puertas a la hipoteca oculta, dando lugar a que se ingresen al registro todos los dominios de bienes inmuebles y los demás derechos reales constituidos sobre ellos. Siguiente, por favor. Ok, de acuerdo a la ley 936 sobre garantías mobiliarias, este es simplemente un derecho constituido sobre bienes, derechos o acciones de una persona llamada deudor a favor de otra llamada acreedor en caso de que éste funcione como una garantía ante el incumplimiento de una obligación que el primero se haya obligado o que el primero se haya comprometido con el segundo. El objetivo de esta ley es promover el acceso a crédito a través de las garantías mobiliarias y su registro mediante la aplicación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objetos de garantía. Siguiente, por favor. En cuanto a lo concerniente al registro del beneficiario final de las sociedades mercantiles, esto surge debido a las recomendaciones de la GAFI, no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano, en el sentido de que en todas las naciones, para evitar situaciones relacionadas a lavado de activos, a la proliferación de armas de destrucción masiva y a otros delitos que tengan que ver con organizaciones criminales, se necesita saber quiénes son los beneficiarios finales o quiénes están detrás de las sociedades anónimas. En este sentido, la GAFI entiende como beneficiario final toda aquella persona natural específicamente que recibe algún tipo de beneficio o lucro de una entidad mercantil. Existen, por ejemplo, o puede existir la posibilidad de que dos personas sean accionistas de una sociedad anónima, pero al mismo tiempo esta sociedad anónima sea accionista mayoritaria de otra sociedad anónima. Entonces lo que se pretende en nuestra nación es que pueda existir un registro de que esa sociedad anónima mayoritaria pueda revelarse de quiénes verdaderamente están detrás de ello. Todo esto con el objetivo de eliminar o evitar los delitos anteriormente mencionados que, pues, recientemente nuestro país está involucrado en una lista a nivel internacional sobre las naciones en donde más se puede observar el lavado de dinero, y pues una de las consecuencias de esta situación es la limitancia que puede tener nuestra nación en cuanto a los préstamos provenientes de organismos internacionales. Y es por eso la necesidad de una estricta regulación al respecto. Bien, yo les voy a explicar acerca de lo que es la Comisión Especial de Registro, y es que esta es la entidad que se encarga tanto de administrar como de dirigir todos aquellos registros públicos que están ya adscritos a las SINARES. Mis compañeros anteriormente han estado mencionando acerca de esta entidad de igual manera. Esta comisión tiene funciones muy importantes y las voy a enumerar de acuerdo a su importancia. Primeramente, una de sus funciones es proponer a la Corte Plena los candidatos a ocupar el cargo de director o directora nacional de cada uno de los registros en nuestro país. Asimismo, ellos deben emitir los reglamentos del funcionamiento y la administración de estos registros. Ellos dan inicio a lo que es la creación
de los registros públicos según el ámbito territorial en el cual está establecido el registro. Asimismo, sirven para dictar las normas técnicas que establezcan la política registral nacional, es decir, en todo el país, con un carácter bastante vinculante. Sirven asimismo para planificar, organizar, normar y dirigir, así como para coordinar el funcionamiento de los registros públicos que integran todo el Sistema Nacional de Registros. Asimismo, como última función, podemos describir de que sirven para supervisar la correcta ejecución de la función registral de acuerdo a lo que establece la norma de nuestro país. Siguiente lámina, por favor. Bien, les voy a explicar la relación que tiene el derecho notarial de acuerdo a lo que el derecho registral, y es que estos están bastante entrelazados, puesto que el derecho registral se basa en la autenticidad y legitimidad que obtiene un instrumento público que es elaborado por un notario. Es decir, el trabajo del notario se complementa con el del registrador. Luego de inscribirse en un registro público, lógicamente, el otorgamiento de seguridad jurídica que emite un notario es responsabilidad, por consiguiente, del derecho registral. Un notario y un registrador son fedatarios públicos. Sin embargo, el derecho de registro va bastante involucrado con algunas actividades realizadas por el notario. De acá es donde se destaca la importancia de estas dos entidades, tanto el registro como el notario. Siguiente lámina. Les voy a hablar acerca de en qué reformó las garantías mobiliarias, la ley 936 al sistema de registros nicaragüense, y es que mediante esta nueva ley quedaron derogados los términos que estamos viendo en pantallas, tales como la prenda agraria, prendas industriales, prendas civiles y entre otras que están establecidas en la misma. Con esta ley bien se crea lo que es el Registro Público de Garantías Mobiliarias, cuya funcionalidad reside en la inscripción de la Constitución o ya sea modificación o prórroga de las garantías mobiliarias. Dentro de los beneficios de esta ley encontramos que las medianas y microempresas que comúnmente se conocen en nuestro país como MIPYMES ahora pueden acceder a créditos por parte de instituciones financieras. Es un avance bastante amplio de acuerdo al sistema de microfinanza. Asimismo, es importante saber cómo se ejecuta una garantía mobiliaria, y es que estas se pueden realizar de tres maneras: mediante pagos directos, mediante ejecución judicial y mediante ejecución especial. Siguiente lámina. Ahora les voy a hablar acerca de lo que son los recursos, y es que tenemos los recursos a los cuales se pueden establecer recursos de revisión, de reposición y de apelación. El recurso de revisión se interpone ante lo que el registrador titular, el recurso de reposición ante el auxiliar y el recurso de apelación ante la Dirección Nacional de Registros. En todos los casos, estos recursos se interponen bien por escrito y deberán de ser presentados en papel común, así como en original y copia, y deben de ir firmados y rubricados cada uno de sus folios, acompañados con una copia para su debida presentación. Estos recursos deben de cumplir con cada uno de los requisitos. En caso de que el usuario o la persona recurrente omitiera uno de los requisitos presentes o establecidos para los recursos, el registrador tendrá la facultad de emitir un auto para que el usuario pueda subsanar la omisión dentro del término perentorio de los 5 días hábiles después de que ya sea notificado. Asimismo, es muy importante mencionar de que la resolución del 12 de noviembre del 2014 es como un complemento que se establece para la realización de los recursos. Siguiente lámina. Como hemos venido desarrollando en toda nuestra exposición, hemos realizado ejemplos con los cuales ponemos en práctica nuestro conocimiento. En este caso, realizamos una solicitud de libertad de gravámenes de negativa de bienes y de historial registral. ¿Qué fue lo que desarrollamos en lo que estas solicitudes? Primeramente, la solicitud va a llevar el nombre de acuerdo a su naturaleza. Aquí tenemos 3, por ejemplo, que es la libertad de gravámenes, negativa de bienes y de historial registral. Luego de eso lleva el nombre de la persona que está realizando la solicitud, asimismo como el lugar donde está ubicado, ya sea el departamento del registro.
Asimismo, se establecen todos los datos de la propiedad y la firma de la persona que está solicitando. Hola. Bueno, a mí me va a tocar hablar sobre los registros públicos, ¿verdad? Sobre las funciones del registrador público de la propiedad inmueble y de su titular y de su auxiliar. El registrador público es el jefe de la oficina y este tendrá todas las funciones que le confiere la ley 698, que es la ley de registros públicos. Les atribuye a los registradores la función de calificar los documentos, objetos de inscripción. Es decir, tiene la responsabilidad de velar para que estos se cumplan con todos los requisitos de fondo, de forma que están exigidos por esta ley, autorizando en este sentido el acceso de los mismos al registro o, en caso contrario, impidiéndolo a través de la suspensión o la anotación, lo que puede provocar 3 situaciones en los usuarios. Es el desistimiento, la convalidación o la devolución. Las funciones del registrador auxiliar de conformidad con el artículo 31 de la ley 501, que es la ley de carrera judicial, y su normativa, el personal auxiliar de la Administración de Justicia, están sujetos en lo que les fuere aplicable al estatuto jurídico que la presente ley fija para los miembros de la carrera judicial y particularmente para los auxiliares del registro. En lo que se refiere al ingreso, derechos, deberes, incompatibilidades, prohibiciones, traslados, permisos, licencias, régimen disciplinario. También entre las funciones que tiene el registrador auxiliar es que cuando no comprenden algo, él debe de compartir criterios con el registrador titular. También compartir lo que se trata del ámbito administrativo y también a su vez cuando el registrador titular va a estar ausente, este a su vez va a suplantarlo durante ese tiempo. ¿Cuáles son los libros que lleva el registro público de la propiedad inmueble y mercantil? ¿Y cuál es el objetivo de cada una de estas? Bueno, en el reglamento del registro público se expone mediante el artículo 149 que los libros del registro son 3. El libro diario, que es donde se va a tomar nota de la hora, día, año en que se presenta el título para su inscripción. El libro de inscripción, que se llevará los títulos referentes al dominio, al usufructo, la habitación, el uso de hipotecas, las anticresis, los arrendamientos, las promesas de venta, entre otros que también señala la ley. Los índices del libro de inscripción se llevarán por tarjetas y serán 2, el de fincas y el de personas. Las tarjetas del libro de fincas se colocarán en orden sucesivo del número de finca. Y en el caso del libro de persona, es en orden alfabético, de apellido o razón social en el caso de las propiedades. Las tarjetas tendrán los siguientes datos: el nombre o razón social de los propietarios, el número de la finca, el asiento, el folio, el tomo, el número catastral. Situaciones de finca, su área y si es urbana o si en caso cuando es rural también. El tercer libro, que es el libro de personas, es el libro que estará formado por páginas numeradas que tendrán a su lado izquierdo un margen suficiente para extender en él las referencias a que den lugar los asientos de dicho libro o a su traslado al libro de inscripciones. En el libro de personas se lleva
se llevará abriendo un asiento especial a cada documento público que haya de inscribirse. Estos asientos que se llevarán llevan una numeración, ¿verdad?, que es sucesiva. Se harán en el extremo y van a contener los datos requeridos por la ley, por lo que está en el Código Civil, los artículos 3.946 y 3.963. ¿Qué más? ¿Dónde y cómo se inscriben los bienes inmuebles, las sociedades, una declaratoria de herederos, las garantías mobiliarias, un testamento que incluye una finca o un bien raíz, un usufructo, un poder general de administración, un embargo preventivo? Ok. Las inscripciones de estas figuras están sometidas a un procedimiento registral. Están sometidas a un procedimiento registral que no es más que el conjunto de actos o trámites que son necesarios para cumplir para la práctica de un asiento en el registro. Solo se inscriben en el registro los actos y contratos formalizados en documentos públicos que constituyen, modifican o extinguen la propiedad y los derechos reales sobre bienes inmuebles o que constituyen rangos para créditos privilegiados o para reserva de derechos reales sobre bienes inmuebles. Los bienes inmuebles se deben de inscribir en el registro público de la propiedad inmueble y mercantil. Primeramente, se deben de tramitar una solvencia municipal en la alcaldía correspondiente. Luego se tramitará un certificado catastral en el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, que es INETER. Seguidamente se deberá acudir a las oficinas de catastro a tramitar el avalúo de esta propiedad y de esta manera, al comprobar la solvencia, la libertad de gravamen y honesto tracto sucesivo, se deberá proceder a la inscripción. En el caso de las sociedades mercantiles, estas se inscriben en el registro mercantil. Se deben de adquirir la solicitud de inscripciones en la que estará plasmado la modificación de contratos y estatutos sociales, plazo de duración, reducciones de capital, nombramientos y el cese de administradores, poderes generales, designación de entidades encargadas, entre otros datos. Y se adjuntará con la escritura pública de constitución de la sociedad, liquidación de impuestos, certificación en el que se acredita a la sociedad de carácter laboral por el MITRAP, y asuntos sociales y la fotocopia del número de identificación fiscal, aunque sea provisional. En la declaratoria de herederos, esta se inscribirá en el registro público en el libro de persona a través de una solicitud escrita y una resolución judicial que se debe de acompañar con el certificado de defunción del causante y los documentos que acrediten el parentesco de la persona solicitante con la persona fallecida. En el caso de las garantías mobiliarias, primeramente se debe de acudir al registro público de garantías mobiliarias con el contrato en donde se establece la garantía y su respectiva copia razonada notarialmente, así como se establece en el artículo 58 de la ley 936, para que el registrador lo refleje en el asiento físico de inscripción. Seguidamente, para poder inscribir la garantía, se debe de llenar un formulario de solicitud de inscripción. Luego de llenar el formulario, el registrador revisará en dónde se encuentra el asiento del bien y anotará al margen el respectivo libro de garantías mobiliarias y la constitución de esta. El usufructo se inscribe también en el registro público de la propiedad, en el libro de derechos reales, pues es constitutivo de parte de dominio de una propiedad.
El Poder General de Administración, este se debe de inscribir en el registro público de la propiedad, en el libro de personas, y de la misma manera en el registro mercantil. El embargo preventivo, este se debe de inscribir en el registro público de la propiedad, en el libro de anotaciones preventivas y sus efectos. Si dentro de los siguientes 30 días no se presenta embargo hecho para inscribir, quedará cancelada su anotación sin necesidad de que se declare el asiento. En el caso de los testamentos, se inscribe en el registro público de la propiedad los actos y negocios jurídicos mortis causa, como por ejemplo la sucesión hereditaria, como lo es el testamento o la declaración de los herederos. Ok, a continuación nos toca hablar o ejemplificar, ¿verdad? También lo que es una razón de inscripción de un testamento abierto. Como podemos ver en la presentación, adjuntamos una hoja, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe aparecer? Que es el número, que es un número único, ¿verdad? La fecha, el acto jurídico, ¿verdad? Que en este caso es una sucesión hereditaria, el número de inscripción y a su vez ahí tenemos la razón de la inscripción, ¿verdad? Que el documento fue presentado en esta oficina a las 10 de la mañana del día 19 de noviembre del año 2020, según el asiento número del libro diario y se inserta bajo un número único de persona, Managua, al día tal, del año tal y así, pues. Y ya lo firma y lo sella el registrador público del Registro Nacional de las Personas. Ok. Usted como profesional del derecho le solicitan una escritura pública con garantía mobiliaria. ¿Qué debe hacer usted como notario para inscribir dicha garantía mobiliaria? Asuma que el deudor incumple con el pago establecido en las cláusulas. ¿Cómo procedería para ejecutar la garantía mobiliaria? Bueno, en este caso, bueno, lo primero que se hace, ¿verdad? Se debe de acudir al registro público. De garantías mobiliarias con el contrato donde se establece la garantía y su respectiva copia razonada notarialmente, así como lo establece el artículo 58 de la ley 936, para que el registrador lo refleje en el asiento físico de inscripción. Seguido de esto, para poder inscribir la garantía, debo de llenar un formulario de solicitud de inscripción en el que se expresará lo siguiente. Uno, que las partes que conforman el contrato de la garantía y la descripción específica, ubicación, valor, de los bienes, muebles, acciones o derechos garantizados. El 2, en el caso de que sea una garantía mobiliaria para compra, se mencionará de manera obligatoria es necesario identificar especialmente los bienes adquiridos para poder distinguir el activo general del deudor garante. Se debe establecer en este formulario la forma específica de ejecución de la garantía. En caso de un incumplimiento y un método de resolución alterna de conflictos si es pactada entre las partes. Esto se refiere a una constancia de la DIRAC. Se debe establecer la fecha del vencimiento de la garantía y el monto máximo garantizado. Es por eso
se debe establecer la fecha del vencimiento de la garantía y el monto máximo garantizado para esa garantía. Luego de llenar ese formulario, el registrador va a revisar en dónde se encuentra el asiento del bien, va a anotarlo al margen respectivo del libro de garantías mobiliarias y va a dejarlo constituido. También se puede llenar el formulario en línea y adjuntar los soportes de la información que se brinda en este. Eso sería todo. El micrófono, Vanessa. Es necesario aclarar de que una vez de que se ejecuta la garantía en cualquiera de sus modos de ejecución, como abogado ético, debo de inscribir la terminación de esa ejecución ante el registro de garantías mobiliarias. Muchas gracias.